estaba tirado en el sofá, no me movía. Siempre hago el símil de sentir que estoy en un pozo muy profundo, muy oscuro, toco las paredes, están lisas. Bueno, prácticamente me subí a la barandilla y lo recalco y lo digo y lo redigo. Se puede salir, se puede salir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Godzilla Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio con el que empezamos la segunda temporada. Aunque bueno, es un poco sinvergüenza por mi parte llamar temporada a lo anterior, que fue cortita, pero bueno. Tenemos un cambio de imagen y con esta nueva temporada tenemos el placer de tener con nosotros al primer invitado de todos los que han venido, que tiene página en Wikipedia, que eso, oye, es importante, es un avance. Y además, un punto muy importante, que te va a sonar un poco frío, pero quiero hacerte una pregunta sobre esto, nada más empezar, para romper el hielo. Lo primero de todo, Javier, ¿qué tal, cómo estás? Pues nada, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y nada, a pasar este ratito contigo que vamos a estar muy, muy a gusto. Yo, Javier, o sea, ahora contamos un poco para quien no sepa quién eres, que vamos, dudo mucho que haya gente que no lo sepa, pero bueno, ahora te presentamos un poco, pero lo primero de todo, para romper el hielo, yo te quería preguntar, aprovechando que eres la primera persona que conozco en mi vida que ha estado en Pasapalabra. ¡Que caiga quien caiga! No, pero en pasapalabra de invitado, de concursante. Creí que te habías confundido. No, eso ahora entramos, que sí que tienes ahí cartelera, pero el Querías decir pasapalabra. pasapalabra, vale, sí, Claro, sí. concurso mítico de la televisión española. Sí, ¿Cómo es esa vale. experiencia? ¿Cómo es estar allí con la prueba de la música, viendo... se- Pues es muy divertido, de verdad que es muy Sí. divertido. Siempre que he ido, y además he ido prácticamente con todos los presentadores que ha habido, no sé si antes de Silvia Jato había habido alguien, pero todos, Cristian, todos. Y siempre te cuidan muchísimo, lo pasas muy bien, es un rato así Qué muy guay. agradable. Y efectivamente, la prueba de la música a mí es la que más me gusta, la que más payasez hago. Y es un ratito está muy bien. La verdad que es un programa, siempre nos llaman como una vez al año, así, Qué guay. y es muy divertido. A mí me encanta. Perdona lo bizarro de la pregunta, pero es que es como una... O sea, yo veo, verdad que veo a diario Pasapalabra. Bueno, últimamente lo tengo un poco más abandonado, pero antes lo veía bastante y, jolín, es como que lo ves y dices, hostia, quiero estar ahí, tiene pinta de ser súper divertido. Y, oye, Sí, sí lo es, ¿eh? sí De lo verdad, es. bueno, en general siempre hay buen ambiente en los programas de televisión porque si hay buen ambiente en la grabación o en el directo y tal, pues eso se transmite luego en la televisión. Qué guay. Pero vamos, y el presentador ahora, ahí no me sale el nombre, ¿cómo se llama? El Roberto Leal, el de ahora. Roberto Leal, que no me salía el Mm. nombre. Roberto Leal es simpaticísimo, es Sí, muy cariñoso, se ocupa mucho de ti y te hace sentir como en casa, la verdad. jolín. Oye, pues mira, si algún día por azar del destino aparezco, me acordaré de esta conversación. Vete a concursar, claro. Ojalá. No, pero a mí me... O sea, yo es que si voy a lo del rosco y todo eso voy a quedar muy de tonto. Yo prefiero ir a modo invitado y así como que Más siento que tengo menos relajado, responsabilidad. Claro, voy más tranquilito. Es más que relajado. Eso sí es verdad. el rosco hay veces que... ¿Cómo se decía en hebreo? No sé qué. Digo, ¿qué? Entonces, prefiero... Yo es de los pocos programas de televisión que veo. O sea, la Sí. televisión cada vez esto no debería decirlo porque me dedico a ello, pero cada vez estoy dejando más de lado la televisión y hacer otras cosas y tal, pero es uno de los pocos programas que sí que veo, así habitualmente. Pues mira, hablando de que has mencionado tú la televisión, vamos a aprovechar y contamos un poquito sitios en los que has estado, sitios donde ha podido ver la Ahora gente. sí, ahora sí. Ahora sí ya entramos en... bueno, he estado viendo, porque he estado cotillando un poquito lo que mencionaba al principio de tu página de Wikipedia. Ya sabes que aquí cualquier cosa que ponga puede ser verdad o puede ser mentira. Esto es un poco, pero bueno, te cuento un poco. Yo me parece que metí una mentira, o en un programa que estuve metieron una mentira en Wikipedia que yo había que. Joder, es que con los nombres, no sé qué me pasa que con los nombres. Tengo una memoria horrorosa. Sí. Eh, bueno, que un director de cine muy famoso me había contratado, pero americano, ¿eh? Me había contratado. Ostras. ¿Cómo se llama? Reservoir Dogs
Ah, Eh, jolín, a lo mejor. Tarantino, ¿no? Tarantino, eso te decía, a ver si voy a meter aquí una gamba que... No, Tarantino me había llamado para una película y que le había rechazado. Eso en un programa lo metí en Wikipedia. O sea, Oye, Tarantino igual, ¿no? Pero sí que he visto que has trabajado con Amenábar. sí, bueno, o sea, un papel mínimo, mínimo, minimísimo. Bueno, Eduardo Noriega me da una hostia y yo hago de guardia de seguridad, vamos, nada. Pero hay bueno. que ponerlo todo en el currículum. Hombre, eso queda ahí que vamos. Luego también te he visto que has aparecido en farmacia de guardia, médico de familia. Y Sí. luego donde sobre todo pegaste el petardazo, la fama de repente de golpe toda a saco, ¿no? En Caiga quien caiga, el famoso Caiga quien caiga, con Wyoming y compañía. Sí, sí. La verdad que ahí fue, bueno, sí, yo ya había hecho muchas cosas antes, había, Hmm, bueno, pequeños papeles, cositas, tal, no sé qué, y luego el petardazo fue Caiga quien caiga, que ya no solo era reportero, sino presentador, con lo cual más ya todavía. ves. Y fue un cambio radical en mi vida en todos los aspectos, pues de eso, que ya te reconocía todo el mundo por la calle, Ya ves. bueno, lo que es la fama ganaba mucho dinero y muy contento, porque además Hombre. estaba en un programa que me gustaba mucho y que había muy buen ambiente, muy, muy buen rollo. Más que tú estabas en la primera etapa, que luego tuvo otra, ¿no? Otra etapa el Caiga quien caiga, pero tú eras parte de la primera. O la Fue segunda siete también. años, en la primera etapa que Hmm, presentó Wyoming, hmm. y fueron 7 años, que para un programa de televisión son muchos años, o sea La verdad que que sí. sí, la verdad que sí. Era, para la gente que está diciendo como me suena, eras el jovencito de la mesa, el que luego, ¿no? El guapo del Caiga, he visto que pones en tu libro. Eso eso de- el guapo de caiga quien caiga, que yo era como, bueno, pues nada, pues muy bien. Eh, No sé, me pilló. A ver, yo nunca me he considerado ni. Era como que no pensaba mucho en eso, ni guapo, ni feo, ni tal, y de repente siempre era el guapo de caiga quien caiga. Digo, bueno, pues nada, pues fenomenal. Qué Claro, bien, hombre. Pero una... claro. Y en sí ya entramos un poquito en el melón de la salud mental. ¿Cómo encajas tú que de repente, pues eso, viene un programa en el que es fama a tope, vas por la calle, te reconocen en todos lados, lo que tú dices, ganas mucho dinero y encima eres el guapo del programa? O sea, a nivel autoestima, ¿cómo aceptas eso sin subirte a la parra? Lo del guapo, sinceramente, lo del guapo era como que lo leía y tal, y no sé, yo me consideraba un chico normal, normal, mono, bueno, como dice Ana Belén, armonioso, que me gusta esa palabra. O sea, armonioso, bueno, pues normal. Que si fuera un chico que va por la calle, pues sería otro chico del montón, ni guapo ni feo, normal, yo qué sé. Pero Ujú. cuando sale en televisión, las cosas se magnifican un poco, ¿no? Y, y bueno, luego yo muchísima parte de mi familia trabajaba en televisión detrás de las cámaras, en Ujú. producción, en redacción, sobre todo en producción. Y toda mi vida he estado oyendo que si trabajaban con tal famoso que había pedido una gilipollez o había montado un pollo y esas cosas, ¿no? Entonces, yo vivía en un grupo de gente con una familia que no me iba a permitir que se me fuera la pinza, pero es que tampoco yo llegué en ningún momento a que se me fuera la pinza. Siempre he pensado que hay que ser amable con todo el mundo, que hay que ser responsable, que tú tienes que llegar a tu hora, te dicen una hora, pues llegas a tu Ujú. hora, no media hora más tarde, ¿no? Estás afectando el trabajo de otras personas. Ujú. Tienes que colaborar bueno, ir de buen rollo, ¿no? Porque además las personas que salimos en televisión tenemos tenemos como más poder, y eso sí es verdad. O sea, el, Mm. el que sale en televisión, el presentador o el reportero, tiene como más poder sobre todos los demás. Si el presentador de repente quiere montar pollos a los cámaras, a la de maquillaje, a no sé qué, pues hay un cierto abuso de poder, ¿no? Ujú. Y yo ese poder no quería usarlo para nada, ¿no? Yo siempre me ha gustado vivir un poquito en el buen rollo y llevarnos bien y además que consigues siempre, aun pensándolo egoístamente, ¿no? Consigues mejores cosas para ti Sí. si colaboras con los demás, ¿no? Entonces siempre de buen rollo. Y luego con la fama, cuando iba por la calle, siempre entendí
que la gente tenía todo el derecho del mundo a acercarse y a preguntar. A veces venían 7 personas seguidas, pero la séptima persona no sabía que habían venido 7 antes. claro. Entonces tú lo tienes que tratar como si fuera la primera, ¿no? Y bueno, luego tenía mis truquillos para yo también llevar una vida normal, estable, ¿no? Porque a veces, pues yo qué sé, no estás de humor para saludar a gente, ¿no? Pues entonces tenía mis truquillos. Yo quería ir por la Gran Vía tranquilo, y entonces me ponía los cascos sin música y hacía como que iba escuchando música y cosas así. Pero siempre tratando a todo el mundo que venía con la mayor educación, por supuesto, claro. Claro, claro, claro. Son nombres que al final entiendo que, o sea, el primero a lo mejor no te hace una ilusión descomunal, pero es que la ilusión que le haces tú al séptimo es... Claro, Entonces, para esta persona es mucha ilusión ver a uno de la tele que le conoces, Yo lo que sí que hacía era que cada persona tenía un tiempo, ujú, 2 ¿no? Porque es que a veces era, sobre todo cuando salía los fines de semana por la noche y eso, venía uno y otro y otro y otro, y claro, yo estaba con mis amigos y yo también quería disfrutar de la noche, entonces claro, les daba un tiempo y yo sabía cómo hacer para que, bueno, venga, que me voy con mis amigos, si no te importa, es que estoy de juerga. Y entonces la gente siempre ha sido muy amable y lo entendía, ¿no? Pero cada uno tenía su momentito de estar con esa persona que admiran además, ¿no? En muchas ocasiones, claro. o sea, una ilusión y cosa que además es que a mí me ha pasado. Yo con personas a las que admiro, Ujú. yo les he entrado y por favor, tal, te adoro, me encanta. Ana Belén, vamos, se lo dije hace mucho. O sea, que sepas que te adoro, que me encantas, que me has ayudado muchísimo con las canciones que has cantado a lo largo de tu vida, bueno, les solté ahí un rollo y Sí, me piré porque además me pone muy nervioso ser pesado. Entonces la claro. dejé ahí colgada de, bueno, ya está, ya era lo que te quería decir y me voy. Pero que quiero Claro, decir que yo también soy fan de gente, ¿sabes? claro. Sí, sí, y lo entiendo. Sí, es que hay veces que desde fuera, que sabemos que no es así ni mucho menos, pero que no, que esta imagen como que los de la tele sois una élite masónica que entre todos os conocéis y no sois fan de nadie, sois... Pero, por supuesto, claro, sois humanos y tenéis sois fans de gente y pues tenéis vuestros gustos y vuestras cosas, por supuesto. ¿No? Y pedimos fotos a gente a Claro. veces que hay una foto. O sea, yo a Ana Belén, la próxima vez que la vea, es que aquel día estaba muy nervioso y no le pedí una foto, pero yo quiero tener una foto con Ana Belén. O sea, Claro. Ah, y luego a ujú. Luz Casal, yo creo que le pedí un autógrafo. No sé, yo admiro a mucha gente, entonces sí. Y luego es verdad, sí que es verdad entre los famosos nos conocemos porque hemos trabajado muchos con muchos, ¿no? Entonces Hmm. sí que hay cierta amistad, no es que nos conozcamos todos, pero sí, bueno, hay muchos que se conocen. Luego Madrid no es una ciudad tan grande Claro. y al final acabáis coincidiendo con mucha gente, ¿no? Aunque cierta señora diga que nunca te cruzas a tu ex en Madrid. Eh, sí, sí, yo no le puedo dar la razón porque yo ya me he cruzado alguna vez a algún ex, o sea, será que no tiene ella. Será. Bueno, Javi, una de las razones por las que empezó este podcast, y yo te lo quería contar, fue porque, bueno, yo empecé leyendo bastante... O sea, a mí siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho, la salud mental, desde que hice prácticas en la unidad de psiquiatría del hospital. Y desde ahí pues empecé a descubrir, además de libros de psicólogos, psiquiatras, tal, también entré en el mundo del podcast y el libro de Ángel Martín, de Por si las voces vuelven, y viéndote a ti en Pasapalabra precisamente presentando tu libro, Bipolaria mucha honra, pues es una de las razones que me impulsaron a eso, a intentar de alguna manera acercarla mediante charlas, dentro de lo que pudiera, la salud mental a la gente. Y hablando un poquito de tu libro, en él cuentas tu historia, pero para que hay mucha gente a lo mejor que quizá no la sabe, porque dirán, claro, ¿qué hace Javier, actor, en un programa de salud mental, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su enlace con la salud mental? Entonces, si nos podías contar un poquito en qué momento empezaste a... Sí, bueno, mi relación con la salud mental, bueno, la relación con la salud mental es de toda la vida. O Bueno, sea, todos tenemos claro, relación sí, bueno, con, claro. con la salud mental toda la vida.
Yo creo que no hay nadie que se escape. Uno de cada 4 personas va a tener algún tipo de problema mental a lo largo de su vida, el 25% de la población. Pero no puedes escapar a ello porque si no eres tú, ese 25%, el otro 75% son familiares, amigos, compañeros de trabajo. Bueno, entonces siempre estamos relacionados. Pero a mí lo que me ocurrió es, bueno, hasta los 39 yo llevaba una vida bastante, estaba muy bien, estupenda y siempre muy optimista, muy positivo y muy bien. Pero bueno, una noche aquí en esta casa, prácticamente sentado en el suelo, donde estoy ahora, había una fiesta en Nochebuena y de repente empecé a sentir cosas extrañas. Lo que me pasaba es que sentía que me estaba muriendo, que me moría. Y bueno, para hacerlo así un poco más corto, de repente mi cabeza estalló y lo que pasó desde ese momento es que empecé a sentir como percepciones extrasensoriales. Era como si hubiese pasado a otra realidad paralela. Seguía estando en mi casa, mis amigos en esa fiesta, todo era igual, pero era distinto. Estaba en otra realidad paralela. Para mí había pasado una puerta, había muerto y había pasado una puerta a otra realidad. Y a partir de ahí empecé a sentir, me pasaron muchas cosas. Sentía la telepatía, sentía que podía comunicarme con los animales, con las plantas. Bueno, lo que me estaba pasando es que estaba teniendo una crisis maníaca. Y bueno, desde ahí me ingresaron en el psiquiátrico. Tuve 2 ingresos en el psiquiátrico. Y bueno, luego me estabilizaron y después vino la depresión. Una depresión que, bueno, que eso es más habitual, lo conoce más la gente, ansiedad, angustia, pensamientos negativos todo el rato, ¿no? Y ahí ya diagnosticaron que lo que tenía era un trastorno bipolar, porque por esas 2 fases, ¿no? La manía y la depresión. Y durante años estuve moviéndome, muchos momentos de estabilidad también, pero moviéndome entre la manía y la depresión. La depresión me llevó a momentos muy duros que casi, bueno, que no lo podía soportar, era un sufrimiento tremendo, insoportable, pero sobre todo la sensación es que no vas a poder salir de ahí jamás, ¿no? De esa depresión y de ese sufrimiento y bueno, estuve a punto de quitarme la vida. Aquí tengo una terraza y era tener el demonio en casa todos los días y estuve a punto de hacerlo, ¿no? Y bueno, fueron unos años complicados. También la familia sufre muchísimo porque no saben qué hacer contigo en muchos momentos. La lías, dices y haces cosas muy raras. Y luego en la depresión, pues que eso estás absolutamente machacado, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, lo que sí hay que decir a la gente es, primero que pidan ayuda, o sea, ayuda psicológica, psiquiátrica. Las personas que vivimos con algún tipo de trastorno mental, yo soy muy pro medicación. Estoy totalmente estable ahora desde hace ya bastantes años y tomo 2 o 3 pastillas todas las noches y estoy perfectamente. Puedo seguir con mi vida, me subo al teatro, a los escenarios, salgo con mis amigos y tal, y sigo yendo a la psiquiatra, a la psicóloga voy una vez. Acabo de ir 2 días porque, bueno, quería comentarle unas cosas, pero no era por el trastorno bipolar, era por la vida misma, ¿no? Y bueno, se puede llevar una vida muy estable. Yo creo que hay que decirle a la gente que aunque tengas un trastorno crónico como es este, con medicación, con ayuda, con terapia, cuidándote, no tomando drogas, no abusando del alcohol, durmiendo las horas que tienes que dormir, se puede llevar una vida muy estable, ¿no? Wow, me han surgido cantidad de preguntas a raíz de esto que nos has comentado. Bueno, la primera de todo, creo que es muy importante llevarnos que la definición, o sea, bueno, la definición, lo que es un trastorno bipolar propiamente dicho, es un episodio maníaco, episodios depresivos, ¿no? Esa fase que tiene tu amiga que a veces se ríe y al momento le deja el novio y está llorando, que decimos, tía, eres bipolar. No, o sea, hay que ponerlo en palabras y darle la importancia que tiene a un trastorno de salud mental.
Por otro lado, también socialmente, la manía, mucha gente, una manía, el profe me tiene manía. No, un episodio maníaco, ¿verdad? Es lo que tú comentabas, episodios de su vida, que vemos mucho en las películas, de a lo mejor el típico empresario inversor en bolsa que va a tope en su descapotable y se cree el rey del mundo en un momento, siendo un poquito, o sea, tiene otras connotaciones, pero para así muy esquemático para que la gente lo reconozca. Y luego está la fase que tú comentabas, la depresión, que hay, si no recuerdo mal, era un vídeo de la OMS de hace unos cuantos años, que ellos la asociaban como que era un perro negro que tenías contigo todo el día, que no te dejaba hacer eso, ni salir de casa, que no es únicamente tristeza excesiva, tristeza patológica, sino pues es eso, esa apatía por planes, apatía por hacer cosas con tus amigos, por salir de la cama incluso. Mm. Que Sí, hay... sí. La depresión es terrible. Mi familia, mi marido me dice, yo te prefiero en la depresión antes que en la manía. Y claro, la manía, yo lo he contado así resumidamente, en la manía generalmente, yo estoy contando la mía, otras personas tienen la suya, no todas las personas pasamos por las mismas fases, por los mismos momentos. Mi manía es maravillosa, o sea, estás con un buen rollo, no duermes 2 horas, te levantas y estás con una energía. Te da a muchas personas en el trastorno bipolar nos da por la espiritualidad. Y la espiritualidad y las conexiones con el cosmos, y tienes un buen rollo, bueno, te lo pasas pipa. Y además, de hecho, quieres volver siempre, ¿no? Pero la depresión es verdad que es... mi marido me decía, te prefiero la depresión porque estaba más controlable. Claro. Estaba tirado en el sofá, no me movía, todo era oscuro. Para mí siempre hago el símil de sentir que estoy en un pozo muy profundo, muy oscuro, Ujú. toco las paredes, están lisas, no me puedo agarrar a nada, pero sobre todo miro arriba y no hay luz, no hay Oh, esperanza. O sea, siempre tenía la sensación de que no iba a poder salir, ¿no? Y lo recalco y lo digo y lo redigo. Se puede salir de... a lo mejor hay una persona que nos está viendo que está en esa depresión ajá. y piensa que es que voy a estar así toda la vida, es que la vida no merece la pena, es que para qué continuar. No, tranquilidad, paciencia, que a lo mejor les queda poca, pero pedir ayuda a psicólogos, psiquiatras que lo hablen con sus familiares, con sus hijos, con los hermanos, con los amigos, para que puedan sacarle de ahí. Porque a mí, por ejemplo, pues me tenían que ayudar a buscar el psicólogo. Por Mm, ejemplo, estás invalidado para hacer las cosas del día a día, ¿no? No, yo no, para mí todo era una carga, ¿no? Entonces claro. necesitas el apoyo del entorno, de la familia, ¿no? Y amigos. Oh. Qué importante esto que mencionas y además escucharlo pues eso, como tú, de alguien que ha pasado por ello, para eso, para cualquier persona que a lo mejor esté escuchando esto y le pueda servir, pues me parece eso que es muy importante lo que tú comentas, pedir ayuda y sobre todo de que tanto la familia como profesional y tal te hagan ver que no estás solo en esto, que no... Y que, pues lo que tú dices, que se puede salir, hombre, que se puede, que no es fácil, pero se puede. Sentir que tú sientas que estás acompañado, ¿no? Cuánta Claro. gente, claro, es terrible, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que hay mucha soledad también. Hay, Hmm. hay muchas personas mayores que se suicidan de pura soledad, ¿no? Entonces, tener un entorno, bueno, eso, familiar y de amigos siempre ayuda muchísimo, ¿no? Que te acompañen. Solo el hecho de que estés acompañado Ujú. ya está haciendo muchísimo, ¿no? Por supuesto, siempre a los profesionales. A mí mi psicóloga prácticamente es la que me sacó del pozo. O sea, todos lo intentaban y todos me decían y venga que sí, que tal, pero la psicóloga sabía, tenía bueno, ella sabe lo que te tiene que decir, Ujú. en qué momento, me lanzó el flotador, ¿no? Para Claro. agarrarme de alguna manera. Y poquito a poco, primero me cogió de un dedo, luego de otro dedo, luego me agarró así, luego la mano. O sea,
cada sesión, ¿no? Pero esto iba haciendo mucho, ¿no? Entonces, prácticamente me salvó porque yo estaba con ideas suicidas constantemente, no paraba de tener esas frases en mi cabeza desde que me levantaba hasta que me acostaba. Jolín. Ahora entraremos ahora en el tema del suicidio porque creo que es denso y tengo muchas preguntas que hacerte en ese sentido, pero antes te quería preguntar, ¿cómo te afectó a nivel profesional? O sea, a nivel, claro, tú eres, tenías que estar cara al público y al final tuviste que parar, pudiste seguir adelante hasta cierto punto. Bueno, en aquel momento yo estaba haciendo una función de teatro con Luis Merlo y María Barranco bueno, me ingresaron en el psiquiátrico y tuvieron que, bueno, por urgencia, el técnico en Palma de Mallorca me sustituyó. Creo, no sé si iba con pinganillo o algo así, pero me tuvo que sustituir. Entonces yo volví a Madrid y entonces compartíamos mi papel, otro actor y yo. Me quitaron unos días para hacer mi papel. Que eso me fue deprimiendo más porque yo pensaba que me iba a quedar sin ese trabajo, económicamente, bueno, me rayaba muchísimo con el tema económico, tenía mucha obsesión por el dinero, que no iba a tener dinero, cosa que no era real porque mi Mm. marido ganaba dinero, yo tenía, bueno, cosas que podía vender y tal. Pero yo siempre he trabajado, siempre he tenido la suerte de trabajar con Gabriel Olivares, un director, en su compañía, y él siempre ha confiado en mí. Siempre me ha llamado sabiendo todo lo que sabía. Él me visitaba al psiquiátrico y todo, ¿no? Ujú. Yo no he tenido problema. Pero sí que es verdad que el 80%, 90% de las cosas que yo hago son con él. A mí no me suelen llamar de otros sitios, entonces no sé si es porque esto le pasa a miles de actores, Ujú. que es complicado tener trabajo, y yo tengo la suerte de tenerlo con este director. Soy un actor más que tiene esa complicación, o hay directores y productores que no me quieren llamar porque saben que tengo un trastorno bipolar y no están informados y están acojonados, ¿no? Pero en Mm. cualquier caso, sí que es verdad que cuando todas las personas con algún diagnóstico de trastorno mental tienen muchísimas más dificultades para entrar en el mercado laboral. En cuanto hablas de problema de salud mental, ya se ponen nerviosos. Yo colaboro con la Fundación ADECO, Ujú. que bueno, que intenta conseguir, intenta hacer inclusión de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad en el entorno laboral. Ujú. Y las personas que lo tienen más difícil de todas no son las personas con una discapacidad física. Esas personas lo tienen más fácil que las personas con una discapacidad mental. Cuando Ya. hay un trastorno mental, les cuesta muchísimo más trabajo acceder al mercado laboral. Entonces, sí, no sé en qué manera me ha influido, pero sí, es muy probable que haya influido, claro. Claro, lo comentábamos en hace dos podcasts. Vino una psiquiatra, Sandra Bravo, que desde aquí si lo está escuchando yo le mandamos un saludo, y hablábamos un poco del estigma del paciente, del paciente con trastorno mental grave. Y, y ella hablaba de pues eso, que al final es como que en el momento que te diagnostican, que te ponen una etiqueta, porque al final un diagnóstico no deja de ser una etiqueta que te ponen, pasa a condicionar tu vida hasta el punto que se convierte casi en tu apellido. O sea, pues eso, a lo mejor ves a un paciente que ha tenido un trastorno esquizofrénico y ya es el esquizofrénico. Igual que de la misma manera tú ves a alguien que yo qué sé, que tiene diabetes y no va por la calle y dices, mira, el diabético. Claro. Pero pasa a ser como una etiqueta que se les acompaña durante, vamos, toda la vida, se queda para siempre. Tanto a la hora de buscar trabajo como de sociabilizar, como de... Y eso yo creo que es un trabajo social que tenemos que hacer poco a poco de concienciación. Y, jolín, que al final entender que ante todo y por encima de todo somos personas, todos, todos. Sí, sí, lo que tú dices, una etiqueta, una persona con diagnóstico hay como niveles, ¿no? Hmm. Una depresión la entendemos todos, trastorno bipolar, la gente no sabe muy bien qué es, pero lo de bipolar no suena tan mal. Si le dijeras trastorno maníaco depresivo, se pondrían más Sí. nerviosos, pero es lo mismo. O sea, cómo nombramos las cosas es importante. Y trastorno esquizofrénico, bueno, ya la gente lo lleva fatal, ¿no? Porque me va a clavar un cuchillo, ¿no?
Entonces hay una falta de información absoluta. Se puede llevar esa etiqueta, ese diagnóstico, y llevar una vida muy estable. Hay grados y grados. Hay personas que su discapacidad pues, es de un, yo qué sé, 70% o lo que sea, de tantos por ciento, pero pues necesitan más ayuda y no pueden vivir solos y tal. Pero hay muchísimas personas que podemos trabajar, que podemos hacer muchas cosas, que llevamos una vida muy estable y que no, bueno, que a lo mejor no te enteras del trastorno que yo tengo, ¿no? Cuando Total. vas por la calle. Yo trabajo con personas en la Asociación La Barandilla con diagnósticos mentales graves y están tan panchos. Hombre, tienen sus características cada uno, pero y algunos pues están más graves que otros, pero la mayoría son muy autónomos y pueden hacer muchas cosas y pueden trabajar. Evidentemente, hay que encontrar el tipo de trabajo que puede hacer cada uno, pero eso pasa con cualquier persona que no tiene una discapacidad. Yo te digo a ti que te subas a un escenario y con 80 páginas de memoria y las tienes que decir y me dices, pues eso, el careto que estás poniendo. Total, Pero tú total. eres enfermero, ¿no? Sí, soy enfermero, soy enfermero. A mí me dices que tengo que coser una pierna que tiene una raja de arriba abajo y no lo puedo hacer. O sea, de lo que se trata no es, no, es que esta persona no puede hacer. Bueno, se trata de qué puede hacer la persona, no de lo que no puede hacer, porque no poder hacer nos pasa a todos. ¿Qué puede aportar la persona con una discapacidad física o mental? Y dirigirnos ahí, ¿no? A lo que puede aportar. Claro, es que lo que tú comentas. Y al final yo creo que el problema también, y ahora que hemos mencionado pues eso, que soy enfermero, muchos compañeros dentro de la propia sanidad, que esto es lo que me parece especialmente grave, también tienen ese estigma sobre los pacientes de salud mental. Que al final, jolín, nosotros, o sea, yo ahora mismo estoy trabajando en una planta de pediatría y bastante a menudo nos vienen, por desgracia, pues chavales de 14, 15 años que han intentado suicidarse, trastornos de alimentación y jolín, aún así hay compañeros que entiendo que entre comillas es la novedad el trato con ellos, porque antes, bueno, el aquello histórico, ¿no? De que se estaban un poquito más apartados, manico, los locos, no sé qué, pero coño, se ha visto que no, que tienen que recibir su tratamiento y aún así entiendo que puede que todavía no tengas las habilidades para poder dar una atención adecuada, pero por favor, hay ciertos comentarios, ciertas actitudes hacia ese tipo de pacientes que, jolín, si no los tienes, que no deberías tenerlo con ningún paciente, pero si no los tienes hacia un paciente respiratorio, un paciente con... ¿Por qué los tienes hacia un paciente con eso, pues que ha intentado suicidarse? Sí. Sí, ¿no? Bueno, saber, ¿no? El protocolo, ¿no? Saber tener tacto, ¿no? Con las personas, tomarse en serio también los problemas de los adolescentes. Es la primera causa de muerte en adolescentes, el suicidio, ¿no? Bueno, hay una plaga prácticamente en todos los institutos. A veces voy a institutos a dar charlas sobre salud mental Hmm, y es todos los institutos que voy, es que todos tienen problemas con algunos chicos y chicas y algunos muy graves, mucho. de autolesiones, intentos de suicidio, problemas alimentarios, todos, todos. Entonces, bueno, aquí es donde viene el tirón de orejas a las administraciones, ¿no? Seguimos Hmm. pidiendo un plan nacional de prevención del suicidio que parece que lo están anunciando, pero bueno, los políticos siempre anuncian, hasta que no están hechas las cosas, sus Claro, anuncios yo me los paso por donde sea. totalmente. Eh, y sobre todo porque hasta que no se haga, seguirá habiendo más de 4.000 suicidios en España, 11 personas que se quitan la vida cada día, 200 personas que intentan quitarse la vida cada día y no se está haciendo lo que se debe hacer. Faltan muchísimos psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública. Yo siempre digo que tienen que pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra, pero la realidad es que en la sanidad pública un psicólogo te dan cita para 8, 10 y a veces hasta 12 meses. Entonces,
no se puede pretender tener una buena sanidad pública y una buena salud mental si tú no puedes acceder a un psicólogo, ¿no? Yo sí me lo puedo permitir Ujú. y puedo ir a una privada, pero es que la gente no puede pagar 350 euros al mes por un Ostras. psicólogo cuando es absolutamente necesario y tiene que ser a lo mejor una vez a la semana mínimo, ¿no? Entonces, Hmm. aquí falta muchísimo, falta hablar de salud mental en las escuelas, educación emocional en los colegios, ¿no? Todo, faltan muchas cosas. Yo quería dar también, ya aprovechando que lo has mencionado, otro pequeño tirón de orejas a la administración, porque no sé si fue el mismo día, en esa misma semana, no recuerdo bien las fechas, pero muy próximo, que cuando se anunció lo del plan de suicidio que comentabas, justo también salieron las convocatorias que va a haber para las plazas de los residentes las próximas, el año que viene. No habían aumentado nada las plazas de residentes, tanto de en enfermería, de salud mental, en medicina para psiquiatría y sobre todo la plaza de los PIR, de los psicólogos residentes. Entonces, claro, es lo que tú comentas, al final casi acceder a salud mental se convierte en un privilegio, en algo que no puede acceder todo el mundo. Mm. Deja de tener sentido cualquier estrategia que puedas intentar hacer. Está muy bien hacer un teléfono porque muchas veces sí son de mucha ayuda y la gente acude a ellos y hay muchísimas llamadas y hacen una labor impresionante. Pero si luego esa gente no tiene un acompañamiento después de ese intento y no puede estar seguido por un profesional, no puede acceder a ayuda, no puede tener un tratamiento, no sirve de nada cualquier decisión que tomes. Claro, y luego, bueno, los que nos cuidáis, hay Hmm. que cuidarnos. Yo no paro de oír gente que habla de las guardias eternas que tenéis, la carga de trabajo, lo que dormís, tal, y lo mal pagado que está, ¿no? Entonces, hay muchos problemas de salud mental entre las personas sanitarios, ¿no? Hmm. O sea, que hay que cuidaros porque sois vosotros los que nos cuidáis. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola, entonces no paramos nunca, ¿no? No sé, hay que tomárselo muy en serio el tema de la salud mental, es la pandemia del siglo XXI, ya lo dice todo el mundo, Hmm. y hay que poner remedio, ¿no? Y esto es inversión y es de las cosas más importantes, ¿no? Eh, no sé, hablan de tantas gilipolleces los políticos en muchas ocasiones. A mí me pone muy nervioso que estén a la gresca unos a otros diciéndose esas, ya no tonterías, sino las maneras que tienen de hablarse, ¿no? Eso para mí también es Hmm. salud mental. Sí, Mm, o sea, ¿qué ejemplo nos están dando los políticos cuando se hablan de esa manera, con tanto desprecio, humillando un poquito al contrario y todos diciendo que ellos no son, que son el otro? hmm. A mí eso no sé, me da pena. Me- no sé si tiene mucho que ver con esto, pero para mí No, sí, sí es salud mental. O sea, yo, por ejemplo, los informativos estoy intentando verlos lo menos posible. sí. Me afectan. Los veo, pues hay que verlo y hay que estar informado, ¿no? Pero antes lo veía 2 veces al día y veo que es algo que me afecta y que ahora como y no me pongo musiquita y me relajo y la tarde es completamente distinta, ¿no? Entonces, no sé, Hmm. los informativos, los políticos, todo eso también te crea mucho ruido en la cabeza. Sí, yo creo que lo que dices sí que tiene mucho que ver, porque al final ahora mismo estamos en un punto de sociedad en la que yo creo que odiar es libre, es como una moda, y la gente ahora mismo, lo que antes se quedaba en un nicho, entre comillas, en Twitter, ahora es una realidad. No sé si es condicionado lo que tú decías por los políticos, porque al final tú dices, vale, si se supone que la gente que tiene que velar por mi bienestar están velando por a ver quién la tiene más larga, por a ver quién lo ha hecho, no ya quién lo ha hecho mejor, sino quién lo ha hecho menos mal, porque ya esto es una cuestión de reproches. Jolín, al final tú asumes que ese tipo de actitudes te las puedes llevar a casa, que ese tipo de Claro. circunstancias. Bueno, es un reflejo, tú lo estás diciendo. Vemos a los políticos esa manera que tienen de hablar y tal, y luego hay mucha gente que lo refleja en las redes, ¿no? Y en las redes
hay muchos chicos y chicas que tienen problemas de salud mental también por las redes, que hay acoso, hay bullying, hay haters. Entonces, falta mucho educación emocional desde las escuelas, desde jovencitos. Es que la educación a veces es un término tan etéreo, ¿no? Sí. Pero la educación emocional es súper importante, ¿no? El respeto a los valores, el respeto a ti mismo, el respeto a los demás, el respeto a la diversidad de los demás, a las personas LGTBI, el respeto a las mujeres, eh, respeto y tolerancia y empatía, ¿no? El respeto Mm. a los migrantes, todo eso que los políticos están ahí meneando, muchos de ellos, muchos partidos, están meneando un poquito el odio hacia otras personas, ¿no? Y eso luego hay gente que lo copia y lo refleja en redes, en el instituto, en los campos de fútbol. O sea que, sí. Claro, además, es que me llama particularmente la atención que todos los problemas que estamos comentando, tanto, pues, volviendo un poco para atrás, el estigma sobre los pacientes de eso, de salud mental, el odio, todo esto que comentamos ahora, pasa porque se nos olvida tan a menudo que somos todos personas y que no hay por qué pisar a otros para conseguir, y lo que pasa es que, pues, tenemos últimamente la empatía y es lo que tú dices, la inteligencia emocional olvidada. O sea, no. Bueno, tenemos por decir tenemos, porque la mitad no asiste. No sabe, la mitad no sabe ni lo que significa la palabra empatía. Exactamente, exactamente. Totalmente. Bueno, Javier, ya que hemos hablado antes un poquito de cifras del suicidio, en el segundo programa de este podcast, yo hablé igual con otra psiquiatra, también hablamos del tema del suicidio y comencé el capítulo leyendo una página de tu libro. Y me parece que, bueno, que es una buena ocasión para volver a decirla si ponemos un poco en contexto y ya entramos aquí, ¿vale? Un poquito más a conciencia con el suicidio. En tu libro dices, en 2020, que es el último año del que tenemos estadísticas, porque claro, estuvo la pandemia por medio, 3.941 personas se quitaron la vida en España, una media de 11 personas por día, una cifra atroz de la que nadie informa. Se suicida una persona cada 2 horas y cuarto y 200 personas lo intentan cada día. Podríamos calcular cuánta gente se ha suicidado mientras escribo este libro o mientras alguien lo lee. En 2020, de hecho, se superó el récord de suicidios de nuestra historia desde 1906, que es cuando empezaron los registros. 270 personas más que el año anterior. 2.938 hombres y 1.011 mujeres. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. ¡Guau! O sea, es que, una persona cada 2 horas y cuarto. Sí, Eso en España únicamente, claro, es que es alucinante. pero fíjate la poca repercusión que tiene este tema en los medios de comunicación. O sea, Ninguna. ¿qué pasaría si cada 2 horas y media fuera asesinada una mujer? ¿Y qué pasaría si cada 2 horas y media muriese en accidente de tráfico una persona? A veces me dicen, no, no compares porque no sé qué. Cuidado, que yo digo que las políticas sobre violencia de mujer que se Mm. están haciendo está muy bien y más que se tiene que hacer, y sobre accidentes de tráfico está bien y más que se tiene que hacer, pero a lo largo de la historia de estas dos tragedias se han ido reduciendo. Todas las Mm. políticas que se han hecho siguen siendo muchísimas mujeres y muchísimos accidentes de tráfico, pero se han ido reduciendo. Y con los suicidios, el último año ha bajado un poquito, muy poquito, pero no se está, no se, realmente no se toma en serio la magnitud del drama, ¿no? En los medios de comunicación, pues yo creo que siguen pensando esto que se decía, que si hablas del suicidio provocas más suicidios, ¿no? El efecto llamada, que Sí. eso ya se ha demostrado que no. Lo que pasa es que hay que formar eh, bueno, de cómo hay que hacerlo, ¿no? Se puede informar de lo que está pasando, pero sobre todo de cuáles son las soluciones, de a dónde tiene que llamar directamente, poner un teléfono de ayuda a la prevención del suicidio cuando se está informando, igual que se pone el teléfono de, de, de bueno, de ayuda a la mujer y tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero es que no,
en los medios de comunicación, pues prácticamente se hace el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el Día Internacional de los problemas mentales, las enfermedades mentales. O sea, 3 o 4 días al año, ¿no? Y se hace muy poco, ¿no? Se hace muy poco. Y cuando se intenta hacer algo, de repente alguien dice en el Congreso de los Diputados, vete al médico, pues dices, pues estamos buenos. Ese día, Digo, ese día, en el Congreso. Uf. Tremendo. Sí. Ya que comentabas, voy a aprovechar para mencionar los teléfonos que existen, que bueno, que los tienes aquí en tu libro, que sería, hay un teléfono que es para la conducta suicida, que es el 024, por si alguien necesita, alguien que esté escuchando pues eso, este podcast. Y aparte está el teléfono de la asociación La Barandilla, el 911-385-385, pues donde si alguna persona que esté escuchando esto en algún momento ha pensado o actualmente está pensando en quitarse la vida, bueno, piensa que tienes estos teléfonos como opción para llamar, para hablar con profesionales que se van a poner, que vas a estar en contacto con ellos para que te ayuden. Y además también piensa que de verdad, como dice Javi, que de todo se sale, que no estás solo, y si piensas que estás solo, piensa que un tal Oscar y Javi Martínez del Caiga están manteniendo una charla solo para intentar ayudarte. Así que, de verdad, no estás solo y se puede salir de ello. Sí, y luego esos teléfonos también, no solo para las personas con conductas suicidas, para familiares y amigos que no saben qué hacer, por dónde tirar, que muchas veces, bueno, tienen esa carga emocional encima y que no saben cómo llevarlo, ¿no? Entonces, ahí también les van a informar. Qué bien. Y luego, a veces, yo me acuerdo que fui a una charla y conté que mi familia no sabía si llamar a urgencias o no a urgencias, porque claro, estas cosas a lo mejor no es de urgencias, ¿no? Hay un momento dado que si no sabes qué hacer, llama a urgencias. Sí. O sea, y vienen y a lo mejor esa persona tiene que ser ingresada porque tiene tendencias suicidas, pues a lo mejor tiene que ser ingresada. Y eso no se nos pasa por la cabeza, que por querer suicidarte puedes tener un ingreso en un hospital, que te van a cuidar, te van a tal, y a lo mejor estás ingresado una semana en el psiquiátrico, y también hay que quitar el estigma de estar en un psiquiátrico. Son lugares estupendos, generalmente en una planta del hospital, te van a cuidar, yo hice amigos, no pasa nada, tiene mucho estigma y mucha literatura, pero no, los psiquiátricos no son esos sitios terribles que eran de los 70, los 80, han cambiado muchísimo y hay muy grandes profesionales y bueno, una aventura más de la vida. No, totalmente. Además, yo de las plantas por las que he pasado, bueno, cuando tú ingresas en psiquiatría, están las unidades de hospitalización breve, que son generalmente las que están en los hospitales, que son pues eso, para lo que comenta Javi, ingresos más o menos rápidos, ingresos que no van a llevar días, sí. Eso es, algo así, y que hay en concreto donde yo he estado, y la verdad es que es el lugar donde más he visto interacción entre los pacientes, donde más he visto que al final hacen actividades juntos, que se llevan amigos de verdad, que se llevan buenas relaciones unos con otros, donde más conviven, y de verdad que dentro de todo lo agresivo que es un ingreso hospitalario y todo lo que trastoca, creo que la parte de salud mental es de las unidades que mejor preparadas están para que sea lo más llevadero posible. Es verdad que a lo mejor el tiempo que estás allí tienes que cumplir un tratamiento, unas normas, pero por supuesto, como cualquier otro ingreso. Que estás encerrado, pero que no vas a estar encerrado toda la vida. Exactamente. Que te van a sacar de ahí en una semana, 10 días, es por tu propio bien y no pasa nada, no sentirlo como una desgracia ni como una derrota, no, al revés, o sea, qué suerte tienes que te han ingresado porque tienen sitio. Hay personas que se les necesita ingresar y no tienen sitio, o sea, si te ingresan, da gracias porque has conseguido algo que no todo el mundo logra. Exactamente. Que eso, de hecho, también lo veo bastante, que nosotros al final en mi hospital no es los niños que comenté antes que teníamos ingresados de salud mental están allí como transición al final, porque no todos los hospitales a día de hoy tienen unidad de psiquiatría juvenil o infantil,
y muchas veces se tienen que quedar en otras plantas de pediatría hasta que hospitales, como aquí en Madrid, el 12 de octubre, Niño Jesús, tienen camas disponibles y por desgracia hay muy pocas camas y muchas veces se alarga el tiempo precisamente por eso. Queda aquí otro palito a la administración. Los niños también tienen problemas de salud mental y también es importante invertir en la salud mental infantil, que no Claro. se tiene ahí como olvidada. Sí, sí. Sí, sí, los niños a veces suena terrible, pero los niños a veces también se quieren suicidar. Es horroroso, ¿no? Decirlo, pero Sí. tenemos que poner límite a eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez preparando una charla de formación para los compañeros sobre el suicidio, salud mental, y encontré datos de niños de 7 años que habían tenido ideas suicidas. Mm. Es alucinante, sí. O sea, un niño de 7 años puede llegar a pensar en suicidarse. Por eso es muy importante actuar en todas las esferas de salud mental, pero también creo que la infantil, que está atrás y olvidada, hay que también potenciarla un poquito, que la tenemos ahí como muy, muy en el olvido. Hablando un poquito, Javi, de tu intento de suicidio para que em, pues eso, para que la gente también empatice en este aspecto contigo, si nos puedes contar un poquito cómo fue, o sea, tenías, ¿no? Voces dentro, entre comillas, que te Bueno, decían. fue de repente, aquí en el sofá de casa, de repente yo estaba sentado, ya me encontraba mal y me encontraba deprimido, alicaído, negativo, y de repente entró en mi cabeza una frase: tírate por la terraza, tírate por la terraza, tírate por la terraza todo el rato, ¿no? Ujú. Sobre todo, bueno, esa frase a mucho volumen dentro de mi cabeza, No. y esa frase no se iba desde que me levantaba hasta que me acostaba. La tenía todo el día y luego, como he dicho, tengo la terraza aquí en mi casa, con lo cual yo subía, daba vueltas y vueltas y vueltas. Mi marido por la noche se acostaba, yo subía por la noche, miraba, era una obsesión constante, ¿no? Y Ujú. sobre todo por ese sufrimiento que yo estaba padeciendo, era la única salida que yo veía, ¿no? Pero luego era curioso porque todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, tenía ese pensamiento, pero solo había un momento en el que no lo tenía y era cuando subía al escenario y hacía mi papel, ¿no? Mi interpretación. Ujú. Eh, de repente yo tenía, bueno, pues otra, otra posición del cuerpo, otro lenguaje corporal, otro texto, otra voz, otro vestuario, y ahí de repente se iba esos pensamientos, ¿no? Y lo que quiero decir con esto que buenos qué buenas son las artes para, para salir un poco de tu mundo terrible ese, ¿no? Yo creo que es, si tienes la capacidad de pintar, de bailar en casa, flojito, lo que sea, escuchar música, escribir poesía, yo qué sé, tejer, todo eso, si estás en un momento duro y tal, te va a ayudar bastante, ¿no? Y bueno, tuve el momento, pues bueno, que estuve, prácticamente me subí a la barandilla y lo que pasa es que en el último segundo pues pensé en mi marido y en las personas que me quieren y dije, esto no, lo tengo que evitar, no puede ser. Y yo supongo que ese día, o yo no sé, llamé a una amiga, se lo conté y me dijo que me tenía que poner en manos de una psicóloga, y la psicóloga desde el primer momento me dijo, espérame, espérame. Me repetía esa frase, espérame, espérame. Y sentí bueno, que tenía que esperarla. Me dijo, en 3 días te veo, pero espérame. Y para mí era, bueno, espérame es esperanza, ¿no? Me daba esperanza. 3 días. Yo pensaba, ¿qué más me da suicidarme dentro de 3 días que ahora, ¿no? Voy a esperar 3 días y la voy a ver y ya está. Y 3 días. Y voy a la consulta y a las semanas, y me decía, la semana que viene te veo, espérame una semana. Y me estuvo dando esperanza a ella y fue ahí rescatándome poco a poco y la verdad que funcionó, ¿no? Entonces, eso, yo pensé que nunca jamás iba a poder salir de ahí y sí, sí, salí. O sea que lo que te ayudó a no llevarlo a cabo, el intento al final, fue eso, pensar en tus seres queridos, en tu Sí, marido. pensé sobre todo en mi marido en aquel momento
y en cómo recibiría la noticia, ¿no? Esa terrible noticia. Ujú. Y en la cara de horror, de desesperación, bueno, terrible, ¿no? Porque todas las muertes son dolorosas. Hombre, no es lo mismo que se te muera tu padre o tu madre con 89 años, Ujú. no es lo mismo que más Sí. joven, eh, pero, pero la muerte por suicidio es una muerte tremenda, ¿no? Porque es una bomba absoluta donde cae. Mm. Al resto de la gente le deja una sensación de culpabilidad tremenda, de podía haberle hecho, tenía que haberle dicho, tenía que haberle agarrado, no tenía que haberle dicho, en qué momento Sí. no me enteré, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo pude ver su desesperación en mi cabeza y me aparté de la barandilla porque su dolor me pudo más que lo que yo quería hacer, que eso no significa, hay muchas personas bueno, que se quitan la vida y tienen muchísimo amor a su alrededor, ¿no? Mm. Pero por desgracia pudo más el dolor que ellos sentían que el amor que tienen alrededor, ¿no? Wow, me parece, o sea, es súper curioso y muchas gracias por contarlo, de verdad. Te quería pedir, Javi, si puedes dejar dos consejos. Uno, a las personas que estén planteándose hacerlo en un futuro próximo, que lo hayan intentado pero no hayan podido consumarlo, pero sigan rumiándolo, etcétera. Y luego también, como comentabas, a las familias. Mm. Bueno, lo hemos comentado un poco. Cuando estás en esa situación de depresión y empiezas a pensar esos pensamientos de suicidas, pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda. No te lo calles, no lo calles, coméntalo y te vas a encontrar con muchas personas que te ayudan bien y otras que te ayudan mal. Hay Hmm. personas que saben escucharte y hay personas que, ay, hijo, que no, hombre, ¿cómo vas a pensar esas cosas? Si tú tienes de todo, si tienes familia, si Claro. tienes amigos, si tienes trabajo, tienes dinero, tal, y no lo entienden, ¿no? Pero bueno, buscar esas personas que sí te van a comprender y decirle a esas personas y esas personas que lo entiendan también, búscame un psicólogo, búscame un Sí. psiquiatra, que no tengan miedo con el tema de la medicación. La medicación te va a ayudar. Hasta que yo me tomé mi primer ansiolítico, lo intenté evitar y cuando me tomé el primero dije, ¿cómo no me lo he tomado antes? ¿No? Porque estaba conviviendo con la ansiedad y no me quería tomar pastillas, ¿no? Para la Hmm. ansiedad, por estas cosas, estos rollos que tenemos en la Sí. cabeza. Pero bueno, sobre todo que lo cuenten y que pidan ayuda profesional y de familiares y amigos y que saldrán tarde o temprano, saldrán y que tengan paciencia, que de todo se sale, pero con su tiempo, ¿no? Y luego a las familias, ¿no? Me has Hmm. dicho. Sí, para la gente que los cuidadores, familiares. Pues un poco también, un poco lo que he dicho, ¿no? A veces entramos en esa cosa de, nos ponemos muy nerviosos con la tristeza de los demás, Ujú. intentamos quitarle importancia, ¿no? Bueno, cuando una persona viene y nos cuenta que está triste, que está deprimida, tomarle en serio, que la gente no te cuenta esas cosas ni por llamar la atención, ni, bueno, te las cuenta de verdad, ¿no? Entonces tomarle en serio y ayudarle a tomar las decisiones para ir al psicólogo, al psiquiatra y luego a mí me ayudaba muchísimo que me acompañaran, que estuvieran conmigo. A veces no hace falta ni estar hablando, ¿no? De Ujú. repente a mí me acompañaba una amiga mía y me hizo la cena y yo tirado en el sofá, hecho polvo y me sentía que me estaban cuidando y me estaban haciendo una cena y tal, los dos callados. Mi hermana venía y estaba conmigo o mi madre paseando conmigo por el parque, me sentía acompañado. Entonces, solo el hecho de estar ya es suficiente, ¿no? Y ocupándose de la persona y lo que no puede hacer una persona que está deprimida, pues gestionárselo, ¿no? Porque a veces es que somos incapaces de arreglar una bombilla, vamos, o sea, increíble. Pero bueno, acompañamiento y pedir ayuda también. Y para la familia yo creo muy importante, sobre todo, no culparse y no juzgarse. Al final, intentar ser de ayuda. No tienes la culpa de lo que le está pasando a la otra persona, no lo que tú decías, no tenía que haberle dicho, no tenía que... Claro. Claro, yo por ejemplo, hay depresiones que son exógenas, Ujú. que son
porque te han echado de un trabajo, no llegas a fin de mes, se ha muerto alguien querido, tu pareja te ha abandonado, tal, eso es exógeno, ¿no? Y entonces hay una razón. Bueno, pues también hay que tratar esas razones y tal. Pero a veces los problemas de salud mental, mi depresión era endógena, Ujú. interior, no había razón ninguna. Yo me montaba películas con que mi marido me iba a abandonar, mis amigos ya no me iban a querer más, no iba a tener problemas económicos, tal, me lo inventaba todo. Tenía terror al futuro y no había ningún, mi vida era estupenda. A mí yo si hubiese observado mi vida en aquel momento objetivamente, era estupenda, no había ningún problema. Tenía trabajo, mi marido, amigos, casa, tal. Entonces, a veces las depresiones vienen porque vienen, no hay ninguna razón lógica, ¿no? Claro, es que además hay un problema, yo creo también, que está instaurado en la sociedad, ciertos mitos sobre la salud mental, lo que comentábamos antes del efecto llamada, por ejemplo, que hablar de suicidio con una persona que se ha intentado suicidar o que tiene esas ideas va a provocar que lo lleve a hacer. Claro. Que también está como muy metido que la gente que habla de sus ideas de suicidio es una llamada de atención, que no está pensando en hacerlo de verdad. En mentira, la gente cuando habla de sus ideas de suicidio te está pidiendo ayuda para aliviar su sufrimiento. Al final una persona que se intenta suicidar en cierta manera quiere aliviar su sufrimiento. Y cuando Sí, te sí, está comentando esas ideas, está abriéndose a más no poder, yo creo. Me parece un acto muy que tienes que valorar encima, porque que una persona te cuente eso es como, wow, gracias por abrirte así a mí, lo primero. Y lo segundo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y que al final resulta que solamente era una llamada de atención. Lo peor que puede pasar es que hemos dado atención a una persona que estaba llamando atención. Pero si es que si no era una llamada de atención, eso era una muerte evitable. bueno, es que yo cuando se lo comentaba a amigos que me quiero quitar la vida, claro que es una llamada de atención. O sea, estoy llamando la atención porque estoy muy mal, estoy Claro. muy mal. Estoy con un foco rojo, pipo, pipo, llamando la atención absolutamente. Hacedme caso porque yo no puedo con mi vida. Me tenéis que ayudar, ¿no? Sí, sí, y estar ahí y sacarme, ¿no? Otra cosa que quisiera recalcar que hemos hablado poco, Ujú, el tema de las drogas. ujú. Cuidado con las drogas, que, bueno, nunca pensamos en la relación que tienen con los problemas de salud mental, pero tiene muchísima relación, ¿no? A Mm. medio o largo plazo siempre va a tener una consecuencia, siempre, siempre. Y esto es una tómbola. Hay personas que toman una serie de drogas y, bueno, pueden seguir con su vida, pero esas otras personas toman las mismas drogas y por lo que sea tienen complicaciones mentales muy graves. Yo he visto cosas tremendas a mi alrededor y de hecho mi trastorno bipolar puede haber sido por las drogas que yo tomé en mi juventud. O sea que el tema de las drogas también influye. Sí, es muy importante y además que creo que cada vez están más banalizadas, sobre todo, por ejemplo, la marihuana, que a día de hoy, ahora que si sativa, indica y al final se relaciona mucho lo que tú comentas con trastornos depresivos, se relaciona también con esquizofrenia, etcétera. O sea Mm. jolín, que no son baladí. Cualquier cosa ya de por sí, Sí. aunque esté muy socialmente instaurado como la cafeína, también tiene cierto grado de relación, pero no se tiene hasta ese punto. Pero la droga que cada vez es como que está más... Bueno, también no sé si es que está más al día o se habla más de ello. Bueno, Hay... más porque ahora mismo hay las chemsex, Hmm. son, bueno, pues prácticamente orgías con drogas. La tina es una droga ahora que está muy en boga y está destrozando a muchísima gente, ¿no? Y hay un problema ahí muy, muy grande con eso y hay muchos tipos de drogas, se habla muy poco. Las drogas son sencillísimas de conseguir, la verdad. Y luego eso que a cada uno le puede afectar de una manera, pero bueno, que siempre va a tener consecuencias las drogas. Exactamente, exactamente. Muy importante, de verdad. Eh, y ya por cerrar, porque ya te he robado 1 hora y 3 minutos, me parece ya eh, esto ya un atraco, te quería comentar justo, bueno, a lo mejor tienes que estar un poco hasta las narices de la comparación, encima os apellidáis igual, pero Ángel Martín publicó el segundo libro que se llama Detrás del ruido, en el que habla de cómo es el después. O sea, la gente tiene muy en su cabeza que cuando tú ya sales de un hospital después de un ingreso,
¿estás curado? ¿Estás bien? Y tío, si ya estás bien, ¿cómo que no te vienes de...? Entonces quería preguntarte un poquito cómo fue tu experiencia del el después, digámoslo así. Bueno, es todo un nuevo aprendizaje. Eh, Primero, por un lado, tu entorno sigue teniendo mucho miedo a que vuelvas a recaer. Con lo cual, a veces, bueno, pues ponen la venda antes de la herida, ¿no? Ujú, Y es normal, y hay que entenderlo, ¿no? Porque entonces tienes que ir mostrando que tú estás bien para que vayan soltando correa. Y al principio es muy incómodo tener la correa tan corta, ¿no? A la mínima ya están nerviosos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás subiendo, estás un poco elevado, estás un poco tal. Cuando se confunde a veces la manía con el principio de la manía con la alegría, ¿no? ujú. Y es un poco incómodo, pero bueno, hay que respetarlo también, ellos tienen sus procesos. El conocerte, el tener una especie de cámara que no sea muy incómoda, de registrarte cómo estás tú cada día, ¿no? Ujú, Y decir, hoy estoy bien, hoy estoy regular, o registrar que hoy he dormido poco, no pasa nada. Llevo 2 días durmiendo poco, bueno, puede ser normal. 3 días ya durmiendo poco ya empieza a ser extraño. Si eres en mi caso yo duermo mucho y es extraño. Hacer ejercicio, bueno, son a la mínima pedir cita a ir a la psiquiatra, o sea, son capas y capas, llevarte bien con la medicación que vas aprendiendo, ¿no? Yo al principio la medicación la tiraba, me la guardaba, la escondía ujú. y así, ¿no? Pero con el tiempo vas entendiendo que lo que quieres es estar bien y cuidarte, ¿no? Entonces, hacer todas las posibles, lo mejor que sea para estar tú bien. La alimentación es estupendo, hacer ejercicio es indispensable, es estupendo, aunque sea 5 minutos en tu casa cada día, ¿no? Ujú. Y luego tener un entorno que de alguna manera, por ejemplo, yo la depresión sí la sé venir, pero la manía a veces, ya te digo, se confunde con la alegría y cuando ya no me he dado cuenta, de repente estoy disparado, ¿no? Yo tengo un entorno que le llamamos el protocolo, en el que de alguna manera me avisan si creen que me estoy elevando un poco, ¿no? Ajá. Y, y confiar en las personas de tu entorno, ¿no? Pero bueno, son capitas y capitas y luego para mí es algo muy importante. El, cómo tú llevas este trastorno, que también es una etiqueta, ¿cómo lo llevas tú? Tienes que tomar la decisión de cómo lo llevas. ¿Lo quieres llevar como una carga? ¿Lo quieres llevar como sufrimiento? Mira qué pena, que es que yo he estado 2 veces en un psiquiátrico, es que tengo trastorno bipolar, es que no sé qué. ¿O lo quieres llevar un poquito con alegría, con buen humor? Y dice, pues mira, oye, tengo trastorno bipolar, he estado 2 veces en un psiquiátrico. Fue una movida muy gorda para toda mi familia, pero conocí gente, vi lo que era un psiquiátrico por dentro, no sé, he visto cosas en la manía alucinantes para mí, de las que he aprendido mucho, Ujú. he visto cosas en la depresión y casi quitarme la vida me ha enseñado que la vida es maravillosa, o sea, tiene cosas bonitas de lo que aprendes del trastorno bipolar. Entonces, ¿cómo quieres tú llevar esa carga o esa mochila? Es importante porque también como lo lleves tú será según cómo lo recibas de los demás. Si lo llevas con pena y con dolor, recibirás pena y dolor. Si lo llevas con alegría y con buen humor, pues recibirás humor de todos los demás, ¿no? Qué guay, qué guay. Javier Martín, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por toda la labor que haces en la divulgación de la salud mental, de la inclusión de las personas con salud mental, en la ayuda a gente bueno, la inclusión de las personas con salud mental, perdonadme, que la inclusión de las personas en laboral, como comentabas, la Fundación ADECO, de las personas en el trabajo con trastornos de salud mental. Muchísimas gracias de verdad por todo, por tu tiempo. Y nada, te dejo despedir el programa. Y de verdad ha sido un gusto tenerte y siempre que quieras aquí tendrás un huequito, ¿vale? Muchas gracias y que Nada, estés fuerte. muchísimas gracias por tu invitación, un placer. Eh, bueno, yo creo que es súper importante esta labor que estás haciendo. Da igual que se llegue a más o menos gente, con que haya una persona que nos haya escuchado
y que le hayamos puesto un poquito de esperanza en su mente, que le hayamos enseñado un poquito la luz al final de ese túnel de sufrimiento. Con que hayamos hecho eso ya habrá merecido la pena este trabajo. Y nada, sigue así y aquí estoy para lo que quieras. Muchísimas gracias y chicos, ha sido todo un placer y nos vemos en la próxima. Hasta Venga, luego. hasta luego, Chao. chao.